Imagina escuchar la voz de alguien que está en el infierno para siempre, sin ninguna posibilidad de salir jamás, suplicándote que transmitas un mensaje urgente a los que todavía están vivos. Santa Brígida de Suecia experimentó algo tan perturbador y tan inusual en sus visiones que ella misma lo describió como uno de los encuentros más aterradores de toda su vida mística. No fue una visión del infierno con sus tormentos, aunque había presenciado eso también. Fue algo que consideró más perturbador. Escuchó a un alma condenada eternamente, pidiéndole con desesperación que transmitiera un mensaje específico a los vivos. Brígida describió el momento con detalle escalofriante. Estaba en oración profunda, cuando escuchó una voz que venía de un lugar que ella reconoció inmediatamente como el infierno. No era un grito de tormento, aunque el tormento estaba presente en cada palabra. Era una súplica desesperada, urgente, casi frenética. El alma condenada le decía: «Santa Brígida, por la misericordia que Dios todavía muestra permitiéndome hablar, te suplico que transmitas un mensaje a los vivos. Diles algo que ellos no comprenden, algo que yo tampoco comprendí hasta que fue demasiado tarde». Lo que hizo este encuentro particularmente perturbador para Brígida fue la claridad perfecta con la que el alma condenada podía ver ahora lo que había sido completamente ciego a ver en vida. El alma le decía: «Ahora veo con una claridad que me tortura tanto como las llamas. Veo exactamente qué me habría salvado. Veo exactamente dónde fallé. Veo exactamente qué ignoré. Y lo más terrible es que veo que lo que me condenó les parece completamente insignificante a millones de personas que están vivas ahora mismo, cometiendo exactamente el mismo error que yo cometí». Brígida, completamente sobrecogida por escuchar a un alma en condenación eterna, se volvió inmediatamente a Cristo y le preguntó con una mezcla de confusión y temor: «Señor, ¿por qué permites que un alma condenada me hable? En todas mis visiones anteriores, los condenados solo gritaban en tormento. Nunca habían pedido transmitir mensajes a los vivos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este alma específicamente? ¿Y por qué su mensaje es tan urgente que tú permites esta comunicación tan inusual?». La respuesta que Cristo le dio reveló algo que Brígida consideró crucial para la salvación de millones de almas. Cristo le dijo: «Permito que esta alma te hable no por misericordia hacia ella, porque su condena es definitiva y justa. Permito que te hable por misericordia hacia los vivos, que están cometiendo exactamente el mismo error que la condenó. Este alma cometió un error tan común, tan extendido, tan normalizado entre quienes se consideran buenos católicos, que millones están en el mismo camino hacia la condenación sin darse cuenta. Y ese error es tan sutil, tan aparentemente insignificante, que necesito usar la voz de un condenado para que los vivos finalmente presten atención». Cristo continuó con algo que Brígida transcribió palabra por palabra. «Los vivos ignoran las advertencias de los santos porque piensan, ellos eran especiales, sus estándares son demasiado altos para nosotros. Ignoran las advertencias de los sacerdotes porque piensan, ellos exageran para asustarnos. Incluso ignoran mis propias palabras en las Escrituras porque las interpretan de maneras que las suavizan. Pero cuando escuchen la súplica desesperada de alguien que está condenado eternamente, que daría cualquier cosa por regresar una hora y corregir su error, quizás finalmente presten atención». Brígida preguntó algo que todos preguntaríamos: «Pero Señor, ¿qué puede ser tan grave que condene a alguien eternamente y al mismo tiempo tan sutil que millones no lo reconocen como peligroso?». Cristo respondió con algo que Brígida consideró la clave de toda la revelación. No es que el pecado sea tan grave en sí mismo comparado con asesinato o adulterio, es que fue deliberadamente ocultado en confesión durante décadas porque le parecía no tan importante comparado con pecados mayores. Ese ocultamiento deliberado de lo que consideraba pecado menor reveló un orgullo espiritual y un autoengaño más mortales que muchos pecados que parecen más graves. El alma condenada continuó su súplica a Brígida con una urgencia que la perturbó profundamente. «Diles que el pecado que me condenó es uno que ellos cometen regularmente y nunca confiesan porque les parece pequeño.
Diles que yo también pensaba que era pequeño. Diles que comparado con los pecados graves que escuchaba confesar a otros, el mío me parecía insignificante. Diles que por eso nunca lo confesé completamente. Y diles que ahora, en este lugar de tormento eterno, veo que ese pecado pequeño no confesado pesó más en mi condena que pecados mucho mayores que otros confesaron y fueron perdonados. Es una verdad que nuestra generación necesita escuchar con urgencia desesperada, porque vivimos en una época donde existe una jerarquía mental de pecados que hace que millones confiesen los que consideran graves, mientras ocultan sistemáticamente los que consideran menores, sin darse cuenta de que ese ocultamiento deliberado puede ser más mortal que el pecado mismo. Antes de continuar revelando exactamente cuál era el pecado pequeño que condenó a esta alma y por qué millones lo están cometiendo ahora sin confesarlo, quiero conectarme con nuestra comunidad. El español es el idioma de pueblos profundamente católicos, donde la confesión es parte de la vida de fe, desde las tradiciones de España hasta las prácticas de México, desde la devoción de Colombia hasta la religiosidad de toda América Latina. ¿Desde qué país nos estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios porque esta comunidad se construye con cada uno de ustedes. Porque lo que esta alma condenada suplicó que se dijera a los vivos puede literalmente salvar millones de almas que están ocultando pecados en confesión porque les parecen no tan importantes. El alma condenada continuó hablando a Santa Brígida con una urgencia que ella describió como absolutamente desesperada, como alguien que ve un desastre a punto de suceder y no puede hacer nada excepto gritar una advertencia. La súplica central del alma fue devastadoramente clara. Santa Brígida, diles a los vivos que el pecado que me condenó les parece pequeño a ellos ahora, exactamente como me parecía pequeño a mí cuando estaba vivo. Diles que esa percepción de pequeñez es precisamente lo que lo hace tan mortal. Brígida escuchó al alma explicar con una claridad que sólo la condenación eterna puede dar. Cuando estaba vivo, yo me consideraba un buen católico. Iba a misa regularmente, me confesaba mensualmente, comulgaba con devoción, rezaba el rosario, hacía obras de caridad. Externamente era respetable. Pero había un pecado que cometía habitualmente, y que nunca confesaba completamente, porque en mi mente lo categorizaba como menor, comparado con los pecados graves que escuchaba mencionar en las homilías. El alma continuó con algo que Brígida consideró crucial. El problema no era que yo no supiera que era pecado. Yo sabía. Mi conciencia me lo decía. Pero cada vez que iba a confesión, hacía un cálculo mental. Este pecado no es tan grave como adulterio, o asesinato, o robo grande. Es algo menor. Dios entiende. No necesito mencionarlo específicamente. Puedo confesarlo de manera vaga bajo categorías generales sin entrar en detalles. Y ese autoengaño, ese ocultamiento deliberado de lo que mi conciencia me decía que confesara específicamente, fue exactamente lo que me condenó. Cristo le explicó a Brígida por qué los condenados ven con claridad perfecta lo que los vivos niegan o minimizan. En el momento de la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo, todos los autoengaños desaparecen instantáneamente. El alma ve con claridad perfecta y dolorosa cada pecado exactamente como es, sin las justificaciones que usaba en vida, sin las minimizaciones, sin las comparaciones con pecados peores. Esta alma ahora ve que su pecado pequeño no confesado durante 30 años pesó más en su condena que pecados aparentemente mayores que otros confesaron y fueron perdonados. El alma condenada dio su súplica específica a Brígida. Diles que confiesen todo. Diles que no hagan el cálculo mental que yo hice de qué pecados son suficientemente graves para merecer mención específica. Diles que si su conciencia les dice que confiesen algo específicamente, esa voz es Dios, dándoles la oportunidad de limpiarse. Diles que ignorar esa voz, porque el pecado les parece menor, es exactamente el orgullo espiritual que me condenó. Si lo que estás escuchando está tocando tu conciencia, si reconoces que has estado ocultando pecados en confesión porque te parecen no tan graves, quiero pedirte algo urgente ahora mismo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones porque estas revelaciones de Santa Brígida sobre confesión completa
pueden literalmente salvar tu alma de condenación eterna. Y déjanos tu like en este video, porque nos ayuda a llevar esta advertencia urgente desde el infierno mismo a más personas que necesitan escucharla. Hazlo ahora, porque lo que viene revelará exactamente cuál era el pecado pequeño específico que condenó a esta alma. Cristo le reveló a Brígida por qué este alma específicamente recibió permiso de hablar cuando la mayoría de los condenados no lo reciben. Permito que esta alma hable, porque el pecado que la condenó es exactamente el tipo de pecado que millones de católicos practicantes están cometiendo y ocultando ahora mismo. No son ateos. No son personas que viven en pecado mortal, obvio. Son personas que van a misa, que se confiesan regularmente, que se consideran buenos católicos. Pero están ocultando sistemáticamente pecados que su conciencia les dice que confiesen porque esos pecados les parecen menores comparados con otros. El Señor continuó: esta alma está en el infierno no porque cometió el pecado más grave del mundo. Está allí porque durante 30 años tuvo miles de oportunidades de confesarlo completamente y en cada confesión eligió deliberadamente ocultarlo bajo confesiones vagas y generales. Ese ocultamiento deliberado durante décadas reveló un corazón que prefería su propia comodidad y orgullo sobre la honestidad brutal que la confesión requiere. El alma condenada reveló algo particularmente devastador. La ironía que me tortura tanto como las llamas es que ahora estoy suplicando advertir a otros sobre lo que yo mismo ignoré completamente en vida. Durante 30 años escuché sermones sobre la importancia de la confesión completa. Escuché advertencias sobre ocultar pecados. Pero siempre pensé que esas advertencias eran para personas con pecados realmente graves, no para alguien como yo con pecados menores. Ahora veo que esa distinción mental entre pecados que merecen confesión específica y pecados que puedo confesar vagamente fue exactamente la trampa que me condenó. Cristo le mostró a Brígida la diferencia entre esta alma y otras que cometieron pecados técnicamente peores pero fueron salvadas. He salvado asesinos que confesaron brutalmente: Padre, maté a alguien. He salvado adúlteros que confesaron específicamente: Padre, cometí adulterio 3 veces con esta persona. He salvado ladrones que confesaron exactamente: Padre, robé esta cantidad de esta manera. ¿Por qué los salvé? Porque su honestidad brutal en confesión reveló humildad genuina y deseo real de limpieza. Pero esta alma, que cometió un pecado técnicamente menor, se condenó porque su orgullo espiritual le impedía confesarlo específicamente. Prefería mantener su autoimagen de buen católico sin pecados graves sobre la humildad de confesar completamente. El alma condenada suplicó con la desesperación de quien daría cualquier cosa por una segunda oportunidad. Diles que si pudiera regresar por 1 hora, iría inmediatamente a confesión y confesaría todo sin vergüenza, sin minimizar, sin hacer comparaciones con pecados peores. Diles que ninguna vergüenza temporal vale la condenación eterna. Santa Brígida, incapaz de contener su necesidad de saber exactamente qué pecado había causado esta condenación eterna, le preguntó directamente al alma: ¿cuál era específicamente el pecado que considerabas pequeño pero que te condenó? La respuesta que el alma dio es algo que Brígida consideró crucial transmitir, porque ese mismo pecado es cometido por millones diariamente sin reconocer su gravedad mortal. El alma condenada respondió con una honestidad devastadora que solo la condenación eterna puede producir: mi pecado fue la calumnia y el chisme habitual. Durante 30 años de mi vida adulta, usé mi lengua para destruir reputaciones, sembrar discordia, revelar secretos ajenos, exagerar defectos de otros y difundir rumores que arruinaron vidas. Y durante esos 30 años, cada vez que iba a confesión mensual, nunca confesaba este pecado específicamente porque en mi mente lo categorizaba como conversación normal, o compartir preocupaciones legítimas, o como algo menor comparado con pecados graves. Cristo le mostró a Brígida la vida completa de esta alma para que entendiera exactamente cómo un pecado que parecía pequeño había causado destrucción devastadora. Brígida vio a un hombre que externamente era respetable: buen trabajo, familia estable,
asistencia regular a misa, confesión mensual, comunión semanal. Pero vio también que tenía una debilidad específica que nunca controló: su lengua. El Señor le mostró escenas específicas durante 30 años. Vio al hombre en su lugar de trabajo compartiendo un rumor sobre un colega que resultó ser falso, pero que destruyó la reputación profesional de esa persona permanentemente. Vio al hombre en reuniones familiares revelando secretos de un familiar que causaron división familiar que duró décadas. Vio al hombre en su círculo social exagerando los defectos de otros de maneras que los aislaron socialmente. Cristo señaló algo crucial. Observa que técnicamente cada cosa que decía tenía algún elemento de verdad, o al menos él se convencía de que era verdad. No era un mentiroso obvio, era un calumniador sutil. Compartía información real, pero de maneras calculadas para dañar. Exageraba defectos reales hasta convertirlos en acusaciones graves. Revelaba verdades privadas que debieron permanecer confidenciales. Y siempre lo justificaba con frases como «solo estoy siendo honesto» o «la gente tiene derecho a saber» o «estoy preocupado por esta situación». Brígida vio las consecuencias devastadoras de 30 años de este pecado pequeño. Vio un matrimonio que se destruyó porque el hombre reveló a la esposa rumores sobre infidelidad del esposo que resultaron ser falsos, pero que plantaron semillas de desconfianza que nunca se recuperaron. Vio una carrera profesional arruinada porque el hombre compartió información exagerada sobre incompetencia de un colega que llegó a oídos de superiores. Vio amistades de décadas destruidas porque el hombre reveló secretos confiados en momentos de vulnerabilidad. Cristo le mostró a Brígida algo particularmente devastador. Observa que este hombre arruinó más vidas con su lengua durante 30 años que muchos criminales violentos arruinan en toda su vida. Pero porque el daño era invisible, porque las víctimas sufrían en silencio, porque no había consecuencias legales, él nunca reconoció la gravedad de lo que hacía. En su mente, sus chismes eran pecados veniales menores, que no merecían mención específica en confesión. El alma condenada le explicó a Brígida exactamente cómo manejaba este pecado en confesión. Cada mes iba a confesarme. Confesaba falta de caridad de manera vaga. Nunca decía específicamente, «Padre, arruiné la reputación de esta persona con este chisme», o «Padre, revelé este secreto que destruyó esta amistad», o «Padre, exageré estos defectos de esta manera que causó este daño». Confesaba en términos tan generales que nunca tenía que enfrentar la realidad específica de lo que mi lengua había destruido. Cristo le reveló a Brígida por qué este tipo de confesión vaga y general no era válida. Cuando alguien confiesa falta de caridad, sin especificar calumnias concretas que destruyeron vidas específicas, no está confesando realmente. Está realizando un ritual que le permite seguir comulgando mientras mantiene su autoimagen de buen católico sin pecados graves. La confesión requiere honestidad brutal, no fórmulas vagas que ocultan la realidad específica del daño causado. Brígida vio el momento del juicio de esta alma. Cristo le mostró cada vida que su lengua había destruido. Le mostró el matrimonio que se divorció por sus rumores falsos. Le mostró al profesional que nunca se recuperó de la reputación arruinada por sus exageraciones. Le mostró las amistades que se rompieron permanentemente por sus revelaciones de secretos. Le mostró las divisiones familiares que duraron generaciones por su siembra de discordia. El Señor señaló: «Observa que cuando le mostré todo el daño que causó durante 30 años, él quedó completamente sobrecogido. En vida, nunca había visto el alcance completo de la destrucción que su lengua causó, porque las consecuencias eran invisibles para él. Las víctimas sufrían en silencio. Los matrimonios se destruían sin que él viera el proceso. Las carreras se arruinaban sin que él presenciara el dolor. Pero en el juicio no puede escapar de ver cada consecuencia de cada palabra maliciosa que pronunció durante 30 años. El alma le dijo a Brígida: «Lo más terrible es que si hubiera confesado este pecado específicamente, aunque fuera una vez durante esos 30 años, si hubiera dicho honestamente, Padre, uso mi lengua para destruir a otros y necesito ayuda para controlarla, esa honestidad
habría abierto la puerta a la gracia que podría haberme transformado. Pero mi orgullo espiritual nunca me permitió esa honestidad, porque requería admitir que no era el buen católico sin pecados graves que me imaginaba ser. Cristo le dijo a Santa Brígida: ahora quiero explicarte con precisión teológica por qué este pecado que el mundo considera pequeño condenó a esta alma, mientras pecados que el mundo considera mayores han sido perdonados a otros. Quiero que entiendas el principio que gobierna todo. No es el tamaño del pecado, sino el ocultamiento deliberado, lo que frecuentemente determina la condenación. El Señor le explicó con una claridad que Brígida transcribió cuidadosamente. Hay una diferencia radical entre el pecador que confiesa pecados graves con honestidad brutal y el buen católico que oculta pecados que considera menores. El primero puede ser salvado porque su honestidad revela humildad genuina. El segundo puede condenarse porque su ocultamiento revela orgullo espiritual más mortal que el pecado mismo. Cristo le mostró a Brígida ejemplos contrastantes que ilustraban este principio. Le mostró a una prostituta que confesó con lágrimas: Padre, he vendido mi cuerpo cientos de veces. Estoy destruida por dentro. Necesito ayuda desesperadamente. Esa mujer fue salvada porque su honestidad brutal abrió su corazón completamente a la gracia. Luego le mostró a un hombre respetable que confesaba vagamente impureza, sin nunca especificar décadas de pornografía y masturbación habitual. Ese hombre estaba en peligro de condenación porque su orgullo le impedía la honestidad que la salvación requiere. El Señor le reveló a Brígida por qué ocultar pecado pequeño en confesión indica orgullo espiritual más peligroso que el pecado mismo. Cuando alguien oculta un pecado en confesión porque le parece no tan grave, está haciendo varias cosas mortalmente peligrosas. Primero, está poniendo su propio juicio sobre qué merece confesión por encima del juicio de su conciencia que le dice que lo confiese. Segundo, está priorizando su autoimagen de buen católico sobre la humildad de confesar completamente. Tercero, está tratando la confesión como un ritual para mantener apariencias en lugar de un encuentro de honestidad brutal con la verdad. Cristo le reveló a Brígida los pecados pequeños comunes que millones ocultan en confesión. El primero que mencionó fue devastadoramente común: el chisme y la calumnia habitual. Millones destruyen reputaciones, siembran discordia, revelan secretos ajenos semanalmente, pero nunca lo confiesan específicamente porque en su mente es conversación normal o compartir preocupaciones legítimas. Confiesan vagamente falta de caridad sin enfrentar la realidad específica de las vidas que su lengua ha arruinado. El segundo pecado, pequeño, común que Cristo reveló, fue igualmente extendido. Pecados sexuales solitarios, especialmente pornografía y masturbación habitual. Millones de católicos practicantes, incluyendo personas casadas, luchan con esto durante décadas, pero nunca lo confiesan específicamente porque la vergüenza es demasiado grande. Confiesan impureza, de manera tan vaga que el sacerdote no puede darles ayuda específica, y esa falta de especificidad revela que están más preocupados por su imagen ante el confesor que por la limpieza real de su alma. El tercer pecado común que el Señor mencionó fue particularmente sutil: odio, resentimiento o falta de perdón hacia familiares que dura décadas. Millones guardan rencores profundos contra padres, hermanos, excónyuges, familiares que los ofendieron hace años. Saben que es pecado. Su conciencia les dice que lo confiesen y perdonen, pero nunca lo confiesan específicamente porque han justificado completamente su resentimiento como merecido dadas las circunstancias. Confiesan falta de paciencia sin mencionar el odio real que alimentan diariamente. El cuarto pecado pequeño que Cristo reveló fue devastadoramente común: venganza sutil y sabotaje de quienes los ofendieron. No venganza violenta y obvia, sino venganza sofisticada. Bloquear oportunidades profesionales de quien los hirió, plantar dudas sobre la reputación de quien los traicionó, sabotear sutilmente las relaciones de quien los ofendió. Todo hecho de maneras que pueden negarse si son confrontados.
Nunca lo confiesan específicamente porque se han convencido de que es justicia, no venganza. Cristo le explicó a Brígida por qué estos pecados pesan más cuando son ocultados deliberadamente que pecados graves confesados honestamente. Un asesino que confiesa brutalmente: Padre, maté a alguien y estoy destruido por lo que hice, puede ser perdonado porque su honestidad revela arrepentimiento genuino. Pero alguien que destruye reputaciones semanalmente con su lengua y confiesa vagamente falta de caridad sin especificar el daño real, está en mayor peligro porque su falta de honestidad revela un corazón que no quiere realmente cambiar, solo mantener apariencias. El Señor le reveló a Brígida el autoengaño mortal que millones practican. Se dicen a sí mismos: Dios entiende que este pecado es menor comparado con asesinato o adulterio. No necesito confesarlo específicamente. Puedo confesarlo de manera general bajo categorías amplias. Ese pensamiento es exactamente la trampa, porque cuando su conciencia les dice específicamente: confiesa este pecado de esta manera que destruiste esta reputación, y ellos eligen deliberadamente confesar vagamente falta de caridad, están rechazando la gracia que su conciencia les está ofreciendo. Están priorizando su comodidad sobre la honestidad que Dios requiere. El alma condenada le dio a Santa Brígida su súplica final, la razón última por la que había pedido permiso para hablar a los vivos. Con una desesperación que Brígida describió como absolutamente desgarradora, el alma le dijo: Santa Brígida, diles esto con toda la urgencia que puedas transmitir. Si yo pudiera regresar a la tierra por una sola hora, iría inmediatamente a confesión, y confesaría todo sin vergüenza, sin minimizar, sin hacer comparaciones con pecados peores. Confesaría cada chisme específico, cada reputación destruida, cada secreto revelado, cada vida arruinada por mi lengua durante 30 años. No me importaría lo que el sacerdote pensara de mí. No me importaría parecer horrible ante él, porque ahora veo que ninguna vergüenza temporal, ninguna incomodidad momentánea, ninguna pérdida de imagen vale la condenación eterna. Cristo le mostró a Brígida el contraste devastador con otra alma que había cometido pecados técnicamente peores, pero fue salvada. Brígida vio a una mujer que había cometido adulterio múltiples veces durante 10 años. Pero en algún momento de esos 10 años, algo se rompió en ella. Fue a confesión y dijo con honestidad brutal que le costó toda su dignidad: Padre, he cometido adulterio repetidamente durante años con esta persona específica. He destruido mi matrimonio. He traicionado a mi esposo. He causado un escándalo. Estoy completamente perdida y necesito ayuda desesperadamente. El Señor señaló: observa la diferencia. Esta mujer cometió pecados objetivamente más graves que el hombre condenado. Pero su honestidad brutal, sin minimizar, sin justificar, sin ocultar detalles por vergüenza, reveló un corazón completamente abierto a la gracia. Esa apertura total la salvó. El hombre que nunca confesó específicamente sus calumnias durante 30 años, porque le parecían menores, se condenó porque su orgullo nunca le permitió esa honestidad brutal. Cristo le reveló a Brígida los 3 errores fatales del alma condenada que millones repiten ahora mismo. El primer error fue la comparación constante con pecados peores. Durante 30 años se decía: mi pecado no es tan grave como adulterio o asesinato. Esa comparación le permitía minimizar la gravedad real de lo que hacía. Diles a los vivos que dejen de hacer esa comparación. Cada pecado que su conciencia les dice que confiesen debe ser confesado sin importar cómo se compare con otros pecados. El segundo error fatal fue la confesión vaga y general en lugar de específica y honesta. Confesaba falta de caridad en lugar de arruiné la reputación de esta persona con este chisme específico. Esa vaguedad le permitía mantener su autoimagen de buen católico mientras ocultaba la realidad específica del daño causado. Diles a los vivos que la confesión requiere especificidad brutal. Si destruiste una reputación, nombra a la persona y el daño. Si cometiste adulterio, especifica la frecuencia y la persona. Si guardas odio, nombra contra quién y por qué.
El tercer error fatal que Cristo reveló fue la confianza en prácticas religiosas externas mientras se ocultan pecados en confesión. Este hombre iba a misa fielmente, comulgaba semanalmente, rezaba el rosario, hacía obras de caridad, y todas esas prácticas lo convencieron de que estaba bien espiritualmente mientras ocultaba pecados en confesión. Diles a los vivos que ninguna cantidad de misas, rosarios o caridades compensa la falta de honestidad en confesión. La honestidad brutal en confesión es más valiosa que 1000 actos de devoción externa. Cristo se volvió directamente hacia Brígida con un mensaje urgente. Diles a los vivos que examinen su última confesión con honestidad brutal. Pregúntense, ¿ocultaste algo porque te parecía no tan grave? ¿Confesaste de manera vaga algo que tu conciencia te decía que confesaras específicamente? ¿Hay algún pecado que cometes habitualmente, pero que nunca has confesado con la especificidad que merece? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, están en peligro mortal exactamente como lo estaba esta alma condenada. El Señor le dio advertencias específicas sobre los pecados más comúnmente ocultados. Pecados sexuales solitarios. Millones luchan con pornografía y masturbación durante décadas, confesándolo tan vagamente que nunca reciben ayuda real. Diles que confiesen específicamente la frecuencia, las circunstancias, la duración del problema. Chismes y calumnias. Millones destruyen reputaciones semanalmente confesando vagamente falta de caridad. Diles que confiesen específicamente cada reputación dañada, cada secreto revelado, cada discordia sembrada. Odios familiares. Millones guardan resentimientos profundos contra familiares durante años, confesando vagamente impaciencia. Diles que confiesen específicamente contra quién guardan odio y por qué no han perdonado. Cristo le reveló una promesa poderosa. Si alguien que está escuchando esto reconoce que ha estado ocultando pecados en confesión, tiene una oportunidad ahora que esta alma condenada ya no tiene. Puede ir a confesión esta semana y confesar todo con honestidad brutal. Puede decir: Padre, he estado ocultando estos pecados específicos en confesión durante años porque me parecían menores. Ahora reconozco que ese ocultamiento era orgullo espiritual. Quiero confesarlo todo sin minimizar. Esa honestidad puede salvar su alma. El alma condenada dio su mensaje final. Díganles que la vergüenza que sentirán al confesar específicamente sus pecados pequeños ocultos durará minutos. La condenación por ocultarlos dura eternamente. Díganles que ningún sacerdote los juzgará tan duramente como yo ahora me juzgo a mí mismo por mi cobardía espiritual. Díganles que si pudiera cambiar 30 años de misas y rosarios por una confesión honesta de mis pecados reales, lo haría instantáneamente. Si esta revelación te ha confrontado con pecados que has estado ocultando en confesión, si reconoces que has estado confesando vagamente lo que deberías confesar específicamente, no esperes. Ve a confesión esta semana y confiesa todo con honestidad brutal, que te cueste tu dignidad. Comparte este video urgentemente porque puede salvar a alguien de la condenación eterna por ocultar pecados pequeños. Suscríbete y activa las notificaciones porque seguiremos trayendo advertencias urgentes de Santa Brígida. Escribe en los comentarios: Señor, confesaré todo sin ocultar nada esta semana. Que Santa Brígida interceda por cada alma que ha estado ocultando pecados en confesión, por cada corazón que necesita la gracia de honestidad brutal, y por cada persona que irá a confesión esta semana dispuesta a confesar todo sin vergüenza. Que aprendamos del alma condenada antes de que sea demasiado tarde. Amén.